Hola a todos, les doy la bienvenida a este segundo episodio de Bajo el Manto de María, nuestro podcast que hacemos con Silvina. Ella, para los que aún no la conozcan, pueden escuchar el primer episodio donde nos contó más o menos de dónde es, qué hace, y estuvimos hablando también de las promesas del rosario y cómo se reza el rosario, más o menos aclarando que no hay una sola forma, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del rosario. Les voy a leer un relato de San Luis María Griñón de Montfort y Silvina nos va a comentar por qué se dice que el Santo Rosario es bíblico. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola Nati, bien, gracias a Dios y a la Virgen, estamos bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hoy quería, compartirles, como vos bien decías, que el rosario sí es bíblico y quería demostrarlo dando una explicación y compartiendo algunos versículos, capítulos y versículos que están en la Biblia. Mira, eso es muy importante porque muchos de nosotros decimos que el rosario es bíblico porque en algún momento alguna persona católica nos dijo eso, pero no tenemos a lo mejor los argumentos, y también muchas otras personas que quizá no son católicas lo refutan, y el hecho de que digamos que es bíblico se toma como algo que nosotros inventamos, ¿no? Como para justificar el hecho de rezar el rosario. Sí, Nati, es así. Muchas veces nos sucede que hay muchas personas que nos refutan a nosotros los católicos que el rosario es bíblico, y generalmente los protestantes, o quizás algunos católicos también que quizás desconocen la palabra, desconocen porque quizás no tienen una Biblia o no se toman el tiempo de leer la palabra. Claro. De todos modos, esto no es para ponernos en discordia con los protestantes, sino para que la gente conozca. Justamente porque muchas veces nosotros mismos los católicos negamos algunas cosas, no porque queramos negarlas, sino que porque no sabemos. Yo, por ejemplo, de niña desconocía totalmente la historia del rosario. Entonces, cuando la voy conociendo, me fui como enamorando más todavía, porque bien dicen que no se ama lo que no se conoce. Entonces yo quiero compartir con ustedes una narración, como les dije anteriormente, de este gran santo, San Luis María Griñón de Montfort, muy mariano, sobre la historia del rosario, cómo llega a nosotros de las manos de nuestra madre. Dice así: dado que el rosario está compuesto principalmente y en sustancia por la oración de Cristo y el saludo angélico, es decir, el Padre Nuestro y el Ave María, fue sin duda la primera oración y la principal devoción de los fieles y ha sido rezado a lo largo de los siglos, desde la época de los apóstoles y discípulos hasta el presente. Sin embargo, no fue hasta el año 1214 que la Iglesia recibió el rosario en su forma actual y según el método que usamos hoy. Fue entregado a la Iglesia por Santo Domingo, quien lo había recibido de la Santísima Virgen como un medio para convertir a los albigenses y otros pecadores. Les contaré la historia de cómo lo recibió, que se encuentra en el muy conocido libro Dignitate Psalteri del beato Alan de la Roche. Santo Domingo, viendo que la gravedad de los pecados de la gente estaba obstaculizando la conversión de los albigenses, se retiró a un bosque cerca de Toulouse, donde rezó continuamente durante 3 días y 3 noches. Durante este tiempo no hizo nada más que llorar y hacer duras penitencias para apaciguar la ira de Dios. Usó tanto su disciplina que su cuerpo quedó lacerado y finalmente cayó en coma. En ese momento se le apareció la Virgen, acompañada de 3 ángeles, y le dijo: «Querido Domingo, ¿sabes qué arma quiere usar la Santísima Trinidad para reformar el mundo?» «Oh, mi señora», respondió Santo Domingo, «tú sabes mucho mejor que yo, porque junto a tu Hijo Jesucristo siempre has sido el principal instrumento de nuestra salvación». Entonces la señora respondió: «Quiero que sepas que en este tipo de guerra el arma principal siempre ha sido el salterio angélico, que es la piedra angular del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si quieres llegar a estas almas endurecidas y ganarlos para Dios, predica mi salterio». Así que se levantó, consoló y, ardiendo de celo por la conversión de la gente de ese distrito, se dirigió directamente a la catedral.
Inmediatamente ángeles invisibles tocaron las campanas para reunir a la gente y Santo Domingo comenzó a predicar. Al comienzo de su sermón estalló una tormenta espantosa, la tierra tembló, el sol se oscureció y hubo tantos truenos y relámpagos que todos tuvieron mucho miedo. Aún mayor fue su temor cuando al mirar una imagen de la Virgen expuesta en un lugar destacado, la vieron levantar los brazos al cielo 3 veces para invocar la venganza de Dios sobre ellos si no lograban convertirse, enmendar sus vidas y buscar la protección de la Santa Madre de Dios. Dios quiso, a través de estos fenómenos sobrenaturales, difundir la nueva devoción del Santo Rosario y hacerla más conocida. Por fin, con la oración de Santo Domingo, cesó la tormenta y él siguió predicando. Tan ferviente y convincente explicó la importancia y el valor del Santo Rosario que casi todos los habitantes de Toulouse lo abrazaron y renunciaron a sus falsas creencias. En muy poco tiempo se vio una gran mejora en la ciudad. La gente comenzó a llevar una vida cristiana y abandonó sus malos hábitos anteriores. Inspirado por el Espíritu Santo, instruido por la Santísima Virgen, así como por su propia experiencia, Santo Domingo predicó el rosario por el resto de su vida. Lo predicó con su ejemplo, así como con sus sermones, en ciudades y en lugares del campo, a personas de alta y baja posición, ante eruditos y personas sin educación, a católicos y herejes. El rosario que rezaba todos los días era su preparación para cada sermón y su pequeña cita con la Virgen inmediatamente después de la predicación. Un día tuvo que predicar en Notre Dame, en París, y resultó ser la fiesta de San Juan Evangelista. Estaba en una pequeña capilla detrás del altar mayor, preparando en oración su sermón, rezando el rosario, como siempre lo hacía cuando la Virgen se le apareció y le dijo: «Domingo, aunque lo que has planeado decir es muy bueno, yo les traigo un sermón mucho mejor». Santo Domingo tomó en sus manos el libro que la Virgen le ofrecía, leyó el sermón con atención y cuando lo hubo entendido y meditado, le dio las gracias. Llegado el momento, subió al púlpito y a pesar de la festividad, no hizo mención de San Juan más que para decir que había sido considerado digno de ser el guardián de la Reina del Cielo. La congregación estaba formada por teólogos y otras personas eminentes, que estaban acostumbrados a escuchar discursos inusuales y pulidos, pero Santo Domingo les dijo que no era su deseo darles un discurso culto, sabio a los ojos del mundo, sino que hablaría con la sencillez del Espíritu Santo y con su contundencia. Entonces comenzó a predicar el rosario y explicó el Ave María palabra por palabra, como lo haría a un grupo de niños, y usó las ilustraciones muy simples que estaban en el libro que le dio Nuestra Señora. El beato Alan mencionó varias otras ocasiones en las que Nuestro Señor y la Virgen se aparecieron a Santo Domingo para instarlo e inspirarlo a predicar el rosario cada vez más con el fin de acabar con el pecado y convertir a los pecadores y herejes. Y mencionó que la Virgen le reveló que, después de aparecer a Santo Domingo, su bendito hijo se le apareció y le dijo: «Domingo, me alegro de ver que no estás confiando en tu propia sabiduría y que en lugar de buscar la alabanza vacía de los hombres, estás trabajando con gran humildad por la salvación de las almas. Pero muchos sacerdotes quieren predicar estruendosamente contra los peores tipos de pecado desde el principio, sin darse cuenta de que antes de que una persona enferma reciba una medicina amarga, necesita estar preparada, poniéndola en el estado de ánimo adecuado para beneficiarse realmente de ella. Por eso, antes de hacer cualquier otra cosa, los sacerdotes deben tratar de encender el amor por la oración en el corazón de las personas, y especialmente el amor por mi salterio angélico. Si tan solo todos comenzaran a rezarlo y realmente perseveraran, Dios en su misericordia difícilmente podría negarse a darles su gracia. Así que quiero que prediques mi rosario». Todas las cosas, incluso las más sagradas, están sujetas a cambio, especialmente cuando dependen de la libre voluntad del hombre. No es de extrañar, entonces, que la cofradía del Santo Rosario solo conservara su primer fervor durante un siglo después de que fuera instituida por Santo Domingo. Después de esto, fue como algo enterrado y olvidado. Sin duda también las intrigas malvadas y los celos del diablo fueron en gran parte responsables de que la gente descuidara el rosario y por lo tanto bloqueara el flujo de la gracia de Dios que había atraído al mundo. Así, en 1349, Dios castigó a toda Europa con la plaga más terrible que jamás se haya conocido. Comenzando por el este, se extendió por Italia, Alemania, Francia, Polonia y Hungría, trayendo desolación donde quiera que fuera, porque de cada 100 hombres apenas uno sobrevivió para contarlo. Las grandes ciudades, pueblos, aldeas y monasterios quedaron casi completamente desiertos durante los 3 años que duró la epidemia.
Este flagelo de Dios fue seguido rápidamente por otros dos, la herejía de los flagelantes y un trágico cisma en 1376. Más tarde, cuando terminaron estas pruebas, gracias a la misericordia de Dios, la Virgen le dijo al beato Alan que reviviera la antigua cofradía del Santo Rosario. El beato Alan fue uno de los padres dominicos del monasterio de Dinan, en Bretaña. Fue un teólogo eminente y un predicador famoso. Nuestra Señora lo eligió porque, dado que la cofradía se había iniciado originalmente en esa provincia, era conveniente que un dominico de la misma provincia tuviera el honor de restablecerla. El beato Alan comenzó esta gran obra en 1460, después de una advertencia especial de nuestro Señor. Así recibió este mensaje urgente, como él mismo lo cuenta. Un día, cuando estaba ofreciendo la misa, nuestro Señor, que quería animarlo a predicar el Santo Rosario, le habló en la Sagrada Hostia. «¿Cómo puedes crucificarme de nuevo tan pronto?», dijo Jesús. «¿Qué dijiste, Señor?», preguntó el beato Alan, horrorizado. Jesús respondió: «Tú me crucificaste una vez, antes por tus pecados, y estaría dispuesto a ser crucificado de nuevo, antes que a mi Padre se le ofendiera por los pecados que solías cometer. Me estás crucificando de nuevo ahora porque tienes todo el conocimiento y la comprensión que necesitas para predicar el rosario de mi madre y no lo estás haciendo. Si solo hicieras eso, podrías enseñar a muchas almas el camino correcto y alejarlas del pecado, pero no lo estás haciendo». Este terrible reproche hizo que el beato Alan decidiera solemnemente predicar el rosario sin cesar. Nuestra Señora también le dijo un día para inspirarlo a predicar el rosario cada vez más: «Eras un gran pecador en tu juventud, pero obtuve la gracia de tu conversión de mi hijo. Si tal cosa hubiera sido posible, me hubiera gustado haber pasado por todo tipo de sufrimientos para salvarte, porque los pecadores convertidos son una gloria para mí, y lo habría hecho también para hacerte digno de predicar mi rosario por todas partes». Santo Domingo se apareció también al beato Alan y le contó los grandes resultados de su ministerio. Había predicado el rosario sin cesar, sus sermones habían dado grandes frutos y muchas personas se habían convertido durante sus misiones. Le dijo al beato Alan: «Mira los maravillosos resultados que he obtenido a través de la predicación del rosario, y todos los que aman a Nuestra Señora deben hacer lo mismo para que mediante esta santa práctica del rosario puedan atraer a todas las personas a la verdadera ciencia de las virtudes». Brevemente, entonces, esta es la historia de cómo Santo Domingo estableció el Santo Rosario y de cómo el beato Alan de la Roche lo restauró. Desde que Santo Domingo estableció la devoción al Santo Rosario hasta que el beato Alan de la Roche lo restableció en 1460, siempre se le había llamado el Salterio de Jesús y María. Esto se debe a que tiene el mismo número de Ave Marías como salmos en el libro de los Salmos de David. Dado que las personas sencillas y sin educación no podían leer los Salmos de David, se consideró que el rosario era tan fructífero para ellos como el Salterio de David para otros. Desde que el beato Alan de la Roche volvió a establecer esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, le dio el nombre de rosario, que significa corona de rosas. Es decir, cada vez que se reza el rosario con devoción, se colocan sobre las cabezas de Jesús y María 153 rosas blancas y 16 rosas rojas. Al ser flores celestiales, estas rosas nunca se desvanecerán ni perderán su belleza. Nuestra Señora ha aprobado y confirmado este nombre del rosario. Ha revelado a varias personas que cada vez que rezan un Ave María le están regalando una hermosa rosa y que cada rosario completo se convierte en una corona de rosas. Entonces, el rosario completo es una gran corona de rosas y cada corona de 5 decenas es una pequeña corona de flores o una pequeña corona de rosas celestiales que colocamos sobre las cabezas de Jesús y María. La rosa es la reina de las flores, por lo que el rosario es la rosa de las devociones y la más importante. San Luis María Griñón de Montfort. Esa sería entonces la narración de San Luis María Griñón de Montfort sobre la historia del rosario. Y es importante que sepamos por qué se dice entre los hermanos católicos que el rosario es bíblico. Muchas personas dicen, pero si el rosario apareció en el siglo XIII, ¿cómo va a ser bíblico? Bueno, la forma en que se reza el rosario no está en la Biblia, pero las oraciones sí. Entonces, para eso tenemos a Silvina, que nos va a hablar un poco sobre este tema para respondernos esa gran pregunta. Silvina, ¿el rosario es bíblico? Sí, es bíblico el rosario y lo podemos encontrar en Mateo 6:9.
donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo hacerlo. Mateo 6:9 en adelante. Dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también perdonamos nosotros a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. El rosario, cuando lo empezamos a rezar, en cada misterio, además de rezar el misterio, rezamos el Padre Nuestro. Eso es una partecita para demostrar que es bíblico, porque rezamos el Padre Nuestro y el Padre Nuestro efectivamente está en la palabra. Ahora, Dios te salve María. Acá hay a veces también como una especie de conflicto, ¿no? Para poder entender esto, porque salve es un saludo que se usaba mucho en el tiempo de Jesús, que se le solía hacer al rey o a la reina en esos tiempos, y cuando el ángel se le aparece a María, le dice: Dios te salve, Dios te saluda, María. No le está diciendo Dios te salve porque queremos salvar a María del infierno. Eso quería aclarar. Es un saludo. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 1:28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En diferentes Biblias aparece a veces salve María, o si no, llena de gracia, alégrate, en diferentes Biblias. Nosotros en el rosario lo hacemos así porque el ángel la saludó así a María. Entonces sí es bíblico, porque está en la palabra. ¿Y cómo la saluda el ángel a nuestra madre? La saluda como la llena de gracia, porque Dios mandó al ángel. Luego tenemos, por otra parte, cuando se dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres del Espíritu Santo. Y eso lo podemos comprobar en San Lucas 1, versículo 40, que nos dice: entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. También encontramos en la parte donde dice Santa María. ¿Por qué le decimos santa a nuestra madre? Porque María, que es la llena de gracia, está con el Señor. Si está llena de gracia, es porque está llena del Espíritu Santo. Si el ángel le dice llena de gracia, es porque está llena del Espíritu Santo. Y la mayoría de los santos que estaban llenos del Espíritu Santo fueron santos, y María estaba llena de gracia. Entonces María es santa. Luego nos dice también Madre de Dios, y vamos a ver que María sí es Madre de Dios, porque quizás algunos dicen que no es Madre de Dios, y sí es Madre de Dios, y lo vamos a ver en Lucas 1:43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? En esos tiempos, ¿a quién llamaban mi Señor en el pueblo de Israel? Siempre que se dirigían al Señor, se dirigían a Dios. Tomás, ¿qué hizo cuando vio a Dios resucitado, a Jesús resucitado? Que él no creía, se arrodilló y dijo: mi Señor y mi Dios. Entonces, si Jesús es mi Señor y mi Dios, María es la Madre de Dios. Cuando nos dicen que Jesús tendrás a un hijo, que le pondrás Emmanuel, le dice el ángel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros.
Entonces vemos que Jesús, que es Dios, es el Hijo de María y María es su madre. Entonces María es la madre de Dios. Quería aclarar algo también, que María, ella no creó a Jesús. Ninguna madre puede crearlo. Voy a hacer a mi hijo de color verde, voy a hacer a mi hijo rubio. No. Nosotras llevamos a nuestros hijos en nuestro vientre y lo tenemos por 9 meses y al nacer lo amamantamos, lo educamos, le damos el cariño, lo atendemos y creo que eso es ser madre. Madre no es quien crea, sino quien lo tiene en el vientre, quien lo cría. Más adelante vamos a encontrar que la parte donde dice ruega por nosotros, le pedimos a María que ruegue por nosotros, que somos pecadores. Ruega por nosotros, vamos a encontrarlo en San Juan. En San Juan, la parte donde aparece María en las bodas de Caná. Juan 2, versículo 1 en adelante. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua estos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo», y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los sirvientes sabían de dónde habían sacado el agua, y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta fue la primer señal milagrosa de Jesús que hizo en Caná de Galilea. Entonces ahí vemos que María sí puede interceder por nosotros. María sí puede rogar por nosotros a su Hijo, así como le pidió esa intercesión que hizo ella por esos novios que se habían quedado sin vino. Y Jesús, no siendo el momento de él aún, «Todavía no es mi momento», le dijo a su madre. No pudo negarse al pedido de su madre y hizo su primer milagro. Creo que él, siendo Dios, podía haberse negado, podía haber dicho: «No, ¿por qué? No es mi momento, no lo voy a hacer». Pero es tan grande el amor que él le tiene a su madre, que no pudo negarse. Entonces ahí vemos que sí, que María puede interceder, María puede rogar por nosotros. También podemos ver cuando le pedimos a María y le decimos: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sí, ella estuvo al pie de la cruz con su Hijo Jesús en ese momento, al pie de la cruz a la hora de su muerte. Generalmente y siempre cuando alguien muere, cuando nos toca irnos de este mundo, no nos vamos con todos nuestros familiares, todos juntos. La muerte es muy personal. Uno se va solo ante la presencia de Dios. Entonces es María la que nos acompaña. Es María la que está con nosotros, haciéndonos compañía en ese último momento de nuestra vida, como lo hizo con su Hijo, ¿no? Que nosotros también somos hijos de María. Otra duda que quizás puedo aclarar para muchos que se preguntan: está bien, quizás digan, sí es bíblico, pero ¿dónde dice que se repite? Que hay que repetir una y muchas veces el Ave María, el Padre Nuestro. Y eso lo vamos a encontrar que sí se repite, que Jesús sí repetía, en Mateo 26:44, donde dice: «Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras». Ahí vemos que sí se repite, que sí Jesús repetía las mismas palabras.
También podemos buscar Apocalipsis 4:8, donde nos dice: cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Acá está más que claro que sí se puede repetir, que los ángeles repiten, que Jesús repetía la oración. Y el Señor, cuando nos dice que nos enseña el Padre Nuestro, que nos dice: cada vez que vayan a rezar, recen así. Y nosotros no rezamos una vez, rezamos varias veces. Entonces ahí nos demuestra que sí se puede repetir, que sí podemos repetir el Ave María, que es bíblico, y sí podemos repetir el Padre Nuestro, y sí es repetitivo el rosario. Muchas gracias, Silvina. Me encanta la forma en que nos explicas por qué el rosario es bíblico, ya que de esa forma no solamente tenemos que creerlo, sino que además lo podemos entender. De esa forma nosotros ya podemos reconocerlo y también compartirlo con los demás. Yo a continuación les quiero comentar acerca de yo diría que mito sobre un supuesto origen pagano del rosario. Esta información llegó a mí hace ya unos meses y se me explicó que el rosario tenía un origen pagano. Bueno, yo conociendo la historia del rosario lo entendí como un origen del objeto, no de la oración, sino que del rosario físico. Por lo tanto, me pareció muy curioso, muy extraño, y no tenía yo los argumentos necesarios para rebatirlo, a pesar de que me hacía mucho ruido. Posteriormente empecé a recordar bien todos los detalles de la historia del rosario, empecé a releerla y también me di cuenta un día, yo creo que por obra del Espíritu Santo, que eso definitivamente no es así. Y ahora quiero explicarles el por qué no es así y por qué no debemos dudar. El Santo Rosario nace de la forma en que relataba San Luis María Griñón de Montfort anteriormente, y aunque los orígenes de las oraciones con cuentas son más antiguos e incluso paganos, el uso de las cuerdas de oración anudadas en el cristianismo se remonta a los padres del desierto en los siglos III y IV. Estos dispositivos de conteo artesanales se utilizaron para oraciones como la oración de Jesús en el monaquismo cristiano. Entre los laicos puede haber comenzado como una práctica para imitar este monaquismo, en la cual los monjes rezaban 150 salmos. Como muchos laicos e incluso monjes no sabían leer, como mencionábamos anteriormente, sustituyen estas 150 repeticiones de salmos por el Padre Nuestro, para lo cual también usaban muchas veces una cuerda con nudos, así para llevar la cuenta. El Santo Rosario de Nuestra Madre no tiene origen pagano. Se cuenta que en la antigüedad los paganos tenían oraciones en las que llevaban las cuentas. Y existe en el budismo, hinduismo y sijismo un instrumento llamado japamala. Tiene cierta similitud con el rosario. Incluso muchas personas confunden el emoji del japamala por un rosario y lo usan indistintamente, pero son dos cosas diferentes. De hecho, el diseño del japamala es muy diferente, es mucho más sencillo, y la única similitud que tiene con el rosario es que es una sarta de cuentas que se utiliza para llevar el conteo de una determinada cantidad de oraciones. Esa es la única similitud que tienen. Por lo tanto, la oración con cuentas, aunque se usa desde los primeros siglos del cristianismo, puede tener origen pagano, sí, pero el Santo Rosario de Nuestra Madre no tiene origen pagano. El Santo Rosario viene directamente de sus manos a Santo Domingo. Yo aclaro esto porque muchas personas, al relacionar ambos instrumentos de oración, pueden llegar a considerar que ambos tienen la misma importancia o que son incluso lo mismo. Sin embargo, para nosotros como católicos, el japamala es un instrumento con el cual nosotros no debemos relacionarnos porque se utiliza para recitar mantras o invocar nombres de deidades que son ajenas al cristianismo. Y como ya sabemos, cualquier dios que no sea nuestro Dios, en el mejor de los casos, no es nada, pero en estricto rigor sería una entidad demoníaca. Por lo tanto, yo no recomiendo
contar en la casa con un japamala. Hay que tener mucho cuidado porque el japamala tiene ya su historia y su utilidad dentro de estas otras religiones paganas. No debiéramos nosotros los católicos tener un japamala, mucho menos usarlo, porque yo sé que muchos lo tienen de adorno, pero también he visto gente que lo lleva colgado al cuello, entonces mucho ojo con eso. Y como última cosa, comentarles que en palabras de San Luis María Griñón de Montfort, el rosario de nuestra Madre es un signo por el cual los elegidos pueden distinguirse de los réprobos. Él basó su punto de vista en la revelación de Nuestra Señora al beato Alan de la Roche y su propia experiencia como misionero en Francia. Y dice así: no sé, ni veo claramente cómo puede ser que una devoción que parece tan pequeña pueda ser el signo infalible de la salvación eterna y cómo su ausencia puede ser el signo del eterno desagrado de Dios. Sin embargo, nada podría ser más cierto. Hasta aquí la historia del rosario, su origen, y los dejo invitados para el próximo episodio de nuestro podcast. Hemos decidido hacerlo en formato podcast para que sea más cercano a la gente, pero al mismo tiempo, como estas grabaciones van a ser subidas a YouTube, ustedes van a poder notar que hemos colocado imágenes tal como que fuera un video, ¿no? A modo de ilustración, en su mayoría. Gracias, Silvina, nuevamente por comentarnos acerca del origen bíblico del rosario, y no solo eso, sino que además de entregarnos las herramientas para que nosotros también podamos defenderlo. Yo les recomiendo que tomen nota de los versículos para que así ya no se les olvide, y cuando en algún minuto tengan alguna duda, vayan a su Biblia y puedan revisar por qué el rosario es bíblico. Bueno, me despido ahora, Silvina. Bueno, Nati, muchas gracias a vos también por este espacio, este encuentro tan lindo que tenemos para compartir nuestra fe y también para que podamos compartir a nuestros hermanos, para que puedan conocer un poquito más de la palabra del Señor y que podamos ir transmitiendo esto, ¿no? Que no solamente nosotros, sino que a medida de que se haga una cadena esto, ¿no? Que nos podamos ir formando de a poquito con la palabra, y que no sea que nuestra Biblia esté abandonada en un lugar de la casa, sino que la Biblia es la palabra, es todo. Totalmente. Es nuestra fuerza, es donde debemos guiarnos en nuestra vida, donde debemos enfocar nuestra vida en la palabra del Señor. Así que gracias a vos por este momento lindo también. Y bueno, decirle a las personas, a nuestros hermanos, que compartan el video, que se suscriban, y que si les ha gustado, le den el like y que lo puedan compartir a otras personas y ir haciendo esto, ¿no? Esta cadena que digo de evangelización. Gracias a ti, Silvina. Para el próximo episodio los espero con algo así como una segunda parte de la historia del rosario, porque es algo muy largo. Yo les conté cómo nace, Silvina les contó sobre el origen bíblico, pero hay más historia después de que el beato Alan de la Roche reinstaura la devoción. Entonces los dejo a todos invitados para el próximo episodio. Que Dios los bendiga.